de mi vida que a mí les voy a compartir 3 áreas de mi vida que a mí, en lo personal, me han ayudado las Escrituras, el conocer más a Dios, el conocer más a mi Creador, el conocer a Cristo, es algo que a mí, en lo personal, me ha ayudado a transformarme. Pero vamos a empezar con una oración para iniciar la clase. Acompáñenme a orar, hermanas. Querido Padre, Dios Todopoderoso, Señor, en esta noche venimos ante tu presencia, Padre, para alabar tu nombre, Señor. Padre, saber que eres nuestro Creador y no solamente nuestro Creador, sino nuestro Padre, que a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz y que pudimos, tomamos la decisión de bautizarnos, Padre. Muchísimas gracias, Señor, porque desde ese momento, Señor, nos convertimos en tus hijas, Señor, y que hoy, Padre, pues cada día que nos has dado de vida, Señor, necesitamos de tu ayuda, Señor, para transformarnos, a ser más como tú, a ser más como tu Hijo Cristo Jesús. Padre, dejo en tus manos esta reunión, dejo en tus manos la vida de mis hermanas, Señor, que tú nos ayudes a conocerte más, Señor, porque eso es lo que dice tu palabra, que a medida de que te conocemos más, vamos buscando ser más como tú y menos como nosotras humanamente somos. Ayúdanos a comprender estas palabras que son tuyas, Señor, y que tú dirijas a Cindy, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor, que tu Padre pongas esas palabras que ella va a hablar a través de ti, que tú me uses a mí, Señor, también para transmitir tus palabras y que mis hermanas, Dios, comprendan que son tus palabras, que es a ti a quien debemos agradarte, que es a ti a quien debemos dar cuentas y que eres tú, Dios, que nos observa todos los días lo que pensamos, lo que hacemos, lo que actuamos. Conoces nuestra naturaleza pecaminosa, conoces nuestro esfuerzo, Señor, y ayúdanos a seguir honrándote y agradándote, Señor, porque queremos que la gloria sea para ti, Señor. Bendice este tiempo, lo dejamos en tus manos. Gracias por tu amor y en el nombre santo de Jesús yo te pido y te oro esto, Señor. Amén. Bueno, pues la primera eh, eh, de lo que, y te voy a hablar de mí, hermana. Una, un ropaje que yo tengo que quitarme constantemente es el resentimiento. ¿Sabes? Vamos a ir a la escritura de Lucas 6. Vamos a nuestra Biblia, a Lucas 6, en el versículo 27 al 31. Dice aquí, dice aquí, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Y bueno, esta escritura, hermanas, dice aquí que amemos a nuestros enemigos. Personalmente, yo me he puesto a pensar y he dicho, tengo enemigos así como la vecina, como una compañera de trabajo, como alguien de la iglesia, alguien de la escuela, alguien de mi familia. No, yo no tengo enemigos, ¿verdad? Que me puedan estar persiguiendo o a veces hay quienes dicen que les echan miradas feas. Personalmente pienso que mis enemigos pues son los ladrones que hay en la calle, pues todas esas personas que de alguna manera amenazan mi entorno, ¿verdad? Y luego dice aquí, bendigan a quienes los maldicen.
Bueno, tampoco me he enterado que haya alguien que me maldiga. No, no lo he sabido, ¿verdad? Entonces pienso que tampoco hay alguien que me maldice. Pero dice aquí, oren por aquellos que los lastiman. Eso sí, es algo que eh, he tenido personas a mi alrededor que me lastiman. Eh, Varias veces yo he compartido que desafortunadamente en mi propia familia ha habido personitas que me han lastimado y que las veo, ¿sí? Que tengo que ver a esas personitas de mi familia que me han lastimado, ¿no? Eh, una vez llevando a lavar mi coche, me robaron mi llanta de refacción, me robaron la herramienta y cada vez que yo veo a estas personas es como, uy, son las que me robaron. Y una de las cosas que yo en lo personal es una naturaleza con la que yo llegué a la iglesia, porque llegué odiando mucho a mi papá, odiando mucho a los hombres. Y sabes, gracias a Dios he ido venciendo, pero debo de quitarme ese ropaje de resentimiento, ese ropaje de que me lastimaste, me robaste, lastimaste a una persona que tanto amo y que hoy tengo que estar pensando que esa personita sufre, que esa personita se quedó con una herida y que a mí me duele. Y sabes, es algo que debes de pensar tú. Probablemente, y espero, a lo mejor no tienes enemigos, no tienes a alguien que te maldice, o puede ser que sí, ¿verdad? Pero aquí Jesús nos llama y dice, oren por aquellos que los lastiman. Y esa es una de las cosas que me he propuesto hacer. ¿Cómo voy a salir del resentimiento al perdón? Primero dice aquí, oren, ruéguenle a Dios, pónganlos en oración, pídanle para que se arrepientan y para que se vuelvan a Dios entendiendo. Sabes, yo le he orado a Dios. Dios, ayúdalos a ver la maldad de su corazón para que se vuelvan a ti, para que entiendan que te necesitan, ¿no? Y bueno, al final de la escritura dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. ¿Sabes qué? Ni tú ni yo estamos exentas a lastimar a alguien más. No te voy a decir a maldecir o a odiar, no, porque pues ya eso es algo más grave, ¿verdad? Y no porque el que tú lastimes no sea tan, pues no es correcto delante de Dios. Tampoco el lastimar. Pero ¿sabes qué? Sí he caído yo en lastimar a personas y cuando me doy cuenta o cuando alguien me dice, ¿sabes qué, Leti? Es que me hiciste sentir mal, yo pido perdón. Y dice aquí la escritura que debemos de tratar a los demás como los demás nos gustarían que nos traten a nosotros, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es, como dice aquí, orar para que Dios perdone, para que Dios ayude a que esas personas que nos lastiman se den cuenta. Pero una escritura que me ha ayudado muchísimo a mí para aprender a perdonar es esta escritura que dice aquí en Lucas 23. Lucas 23, versículo 24, dice aquí, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. ¿Sabes qué? He leído esta escritura y he leído el caminar de Jesús cuando salió para ser crucificado. Y primero van unas mujeres y empiezan a llorar por él y él dice, Jesús, no llores por mí, lloren por ustedes. Y luego Jesús voltea a ver a los ladrones y a uno lo perdona. Y al final dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabes, esta escritura, este ejemplo de Jesús en el momento más vulnerable, más con todo el dolor ya, con todo el sufrimiento, Jesús está pidiendo que su Padre perdone a todos sus agresores. Y te comparto esta escritura porque es la única escritura que a mí me ha ayudado a perdonar. Y hoy te puedo decir, hermana, que varios días permanezco con esta vestidura del perdón
y ya la vestidura del resentimiento, de verdad que no te voy a decir que de repente me la llego a poner, sí, pero ya te puedo decir, que más días tengo la vestidura del perdón. Y como vimos en la primera escritura, mientras más conocemos a nuestro Creador, más nos parecemos a Él. Y hoy te puedo decir que gracias a Dios, hoy ya me parezco más a mi Creador, más a mi Salvador Cristo en esta área de mi vida. Y bueno, otra escritura otra vestidura que te quiero compartir es, dice aquí, desperdiciando el tiempo y aprovechando el tiempo. Si pasamos a la otra, muy bien. Aquí en el libro de Efesios, Efesios 5, versículo 15, dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y bueno, fíjense que en esta vestimenta, me di cuenta al inicio de este año, porque no me había pasado a mí esto, pero empecé a entrar a las redes sociales, a Facebook, a YouTube y a Instagram. Entonces, me di cuenta que de repente estaba una hora ahí en las redes sociales y después estuve 2 horas en las redes sociales, pero un día me di cuenta que estuve 3 horas en las redes sociales. Eran las 3 de la mañana y yo así, pasándole al Facebook, a Instagram, a YouTube. Y una de las cosas que sí a mí me apasionó mucho es, una de las cosas que yo hago es que oro mucho pues, por las personas, los ladrones, las autoridades, ahora, pues, que ha estado esto fuerte de la guerra en Israel, con Irak, Rusia, con Ucrania. Eso fue lo que a mí me inició estar en las redes sociales, porque estaba yo con las noticias, escuchando las noticias, y después me empecé a picar con ciertas series que solo ponen ahí pedacitos. Y luego me empecé a picar con otra serie, y luego con otra serie. Así, un día me di cuenta que me acosté hasta las 3 de la mañana. Y yo empecé: "Dios, por favor, perdóname, estoy desperdiciando mi tiempo tontamente y aparte me estoy desvelando, y al otro día no me acuesto, no me levanto temprano y ando así corriendo en mi tiempo de oración". Y, ¿sabes? Eso me di cuenta que se me estaba haciendo un mal hábito. Y de verdad, es un desperdicio de tiempo tontamente, porque no te enseña nada, porque solamente yo me di cuenta cómo me atrapó y cómo me empezó a enviciar, estas redes sociales. Y debemos de tener mucho cuidado, como dice aquí, así que tengan cuidado de cómo viven. Cuando no tenemos esa precaución de cómo vivo, ¿sabes? Te engancha, te envicias así inmediatamente, ¿no? Y dice, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Sabes por qué me di cuenta también que había una necedad? Porque a veces veía las mismas series, los mismos capítulos, repetidos y repetidos. Y yo decía, pero esto ya lo vi, pero era como, pero me gustó verlo. ¿Sabes? Ahí fue cuando me di cuenta qué necedad la mía de ver lo que ya vi, pero que sigo aquí metida en desperdiciando tontamente el tiempo, ¿no? Y luego dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Sabes qué?
Hubo varias veces que yo estuve orando y decirle a Dios, Dios, perdóname, ayúdame a salir de esto y volví a caer. Perdóname, Dios, ayúdame a salir de esto y volví a caer. Mira, hasta que te voy a compartir esta escritura que está, Salmo 119:37. En realidad son dos. Dice aquí en Salmo 19:37, dice, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. ¿Sabes que esta escritura se la he repetido muchas veces a Dios? Así con mucha súplica de decirle, Dios, por favor, aparta mis ojos de cosas inútiles. La anoté en mi agenda y la leía. Y también, si quieres anotar esta otra escritura, que está mismo aquí en Salmo 119, en el versículo 18, dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y esta escritura, estas dos escrituras se las he rogado a Dios. Aparta mis ojos de cosas inútiles. Y sabes que Dios abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. ¿Sabes qué es em, tan grato, un alimento agradable, un conocimiento agradable? Saber las verdades de Dios. Desafortunadamente, afuera en el mundo, vemos, escuchamos noticias, historias, tragedias del vecino, de la vecina y todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero yo me he dado cuenta que Dios me hace saber la verdad y dice verdades maravillosas de sus enseñanzas. Y cuando vemos en esta escritura de Efesios que nos enfoquemos en saber cuál es la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Aprender a ver esas verdades de cómo ayudar a alguien, de cómo escuchar a alguien, de cómo dar un consejo a alguien, la verdad que eso es vida, hermanas. Y obviamente entendemos que lo que construimos aquí en la vida, lo que hacemos, Dios un día lo va a probar. Dice que Él nos va a pedir cuentas de toda palabra que hacemos y de toda acción que hacemos. Entonces, hermanas, yo les comparto que gracias a Dios, de veras, ya estoy con esta vestimenta de aprovechar bien el tiempo, pero tenemos que estar bien alertas para darnos cuenta en dónde nos estamos poniendo ese ropaje viejo, ese ropaje de nuestra naturaleza pecaminosa para quitarlo y poner esta nueva naturaleza. Y te voy a compartir la tercera. Dice aquí palabras necias y palabras de sabiduría. Vamos a ir a el Proverbios 15 y aquí te lo voy a ir diciendo a la mitad, o sea, voy a ir por partes. Las palabras necias, dice aquí, en el Proverbio 15:1 dice, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. En el 2 dice, pero la boca de un necio, mm, perdóname. Ah, pero la boca de un necio escupe tonterías. En el Proverbio 15:14 dice, la lengua engañosa destruye el espíritu. Y Proverbios 15:7 dice, el corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Estas escrituras, y dice aquí, palabras necias. Fíjate que yo tengo mi hija de 23 años. Y bueno,
en el proceso de su adolescencia a esta etapa adulta, eh, yo tenía mucho enojo y habían pasado varias circunstancias en mi vida, pero varias veces, dice aquí, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Sabes, muchas veces yo dije palabras hirientes. Mi hija me decía que yo tenía una manera de ser pasivo-agresiva, ¿no? Y yo me puse a orar, Dios, ¿qué es eso de pasivo-agresiva? Pero aquí dice la Biblia, pero las palabras ásperas, ¿sabes? Cuando había en mí ese enojo, esa, esa frustración, y principalmente cuando dice en la Biblia arrebatos de ira, ¿no? Que las cosas no salen como yo quiero, que no están en el momento que las quiero, que no las hicieron, que no las hizo. Y normalmente estas palabras ásperas las yo más era con mi hija y en algunas ocasiones con otras personas que me desagradaba cómo era su trato o me desagradaba que no me dieran completa algo que compraba, que yo pedía 1 kilo y me daban 750 gramos. Y era así como me enojaba por la injusticia, ¿no? Pero entendí que dice aquí, las palabras ásperas encienden los ánimos. ¿Qué quiere decir? Que yo con mis palabras ásperas era como echarle fuego a la leña y luego el otro o la otra echaba también fuego ahí a la leña. Entonces, ¿qué se hacía? Pues completamente un caos. Luego dice, pero la boca de los necios escupen tonterías. ¿Sabes qué? Cuando yo estoy enojada, no pienso, solo escupo, digo mis palabras, hirientes, ofensivas, huecas, eh, pues palabras que no edifican, sino palabras que lastiman. Y luego la última dice, el corazón del necio no tiene nada para ofrecer. ¿Sabes qué? Yo le agradezco mucho a Dios que no llegué a este punto, porque cuando llegaba un momento en el que mejor prefería aislarme de la gente, porque yo sentía que, pues, ¿cómo yo voy a dar un consejo? ¿Cómo yo voy a ayudar si no tengo esa sabiduría para poder enseñar? Que además mi propio ejemplo no era bueno. Entonces, hermanas, de verdad que yo le agradezco mucho a Dios que me ayudó a ver. Y una vez yo dije, a ver, Leti, si lo que haces te da buen resultado, pues síguelo haciendo. Pero si lo que haces no te da el resultado que tú quieres, pues entonces transfórmalo. Y regresamos aquí al mismo Proverbios 15:1-2 que dice, y esta es la parte de las palabras sabias, la respuesta apacible desvía el enojo. ¿Sabes qué? Esto no sabes cuánto me costó, pero le decía a Dios, dame la sabiduría que necesito, dame la humildad que necesito, dame la paciencia que necesito para tener esta que dice aquí, la respuesta apacible desvía el enojo. Y de veras, hermana, hoy le puedo dar gracias a Dios que puedo decirte, hoy estoy revestida de esta respuesta apacible. Que yo digo, Dios, tú eres el que vas a arreglar esta situación. Sabes que Dios, si está pasando esta situación, es por ti, pero tú la puedes arreglar. Y yo lo único que voy a hacer es esperar con paciencia, con humildad. Luego la otra dice, la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. ¿Sabes qué, hermana? Algo de lo que le doy muchas gracias a Dios es que he aprendido a leer, porque podemos decir que leemos, pero no ponemos atención o no meditamos en lo que estamos leyendo. Y una de las cosas es que en Santiago dice que si te hace falta sabiduría, que se la pidas y Él te la va a dar. Entonces, ¿cómo vamos a tener esta sabiduría y este conocimiento?
a través de leer la Biblia, a través de leer libros, a través de escuchar noticias, a través de, pues, de documentarte, hermana. Si no te documentas principalmente de la Biblia, de libros, de clases, pues vamos a tener un conocimiento mínimo, ¿sí? Mínimo, así, que no vamos a tener esa sabiduría para poder ayudarnos unas a otras. Y por último, dice aquí, las palabras suaves son un árbol de vida. Imagínate ese árbol enorme con hojas que da frutos y que la gente va y agarra ese fruto y lo come y lo saborea y lo disfruta. Bueno, dice que las palabras suaves, las palabras sabias, las palabras con prudencia, las palabras con humildad, dice que son un árbol que da vida. ¿Sabes qué? Tú tienes que mirarte a ti, cuántas personas te buscan, que dicen, quiero comer de ese árbol, de ese fruto que da vida, que da sabor. Y ese es ahí a donde tú debes de darte cuenta si estás siendo ese árbol de palabras suaves de conocimiento que da vida. Y por último, dice, los labios del sabio dan buenos consejos. ¿Sabes qué, hermana? Yo le agradezco mucho a Dios también que me permite ser alguien que puedo aconsejar. No porque yo lo sepa todo, no, sino porque una de las cosas que yo he aprendido es que practico las escrituras y te las enseño. Pero te las enseño porque ya las practiqué, porque ya las viví o porque las estoy viviendo, ¿verdad? No quiere decir que yo ya lo sé todo, no, 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 no. No, es tener, como dice aquí, mientras más conozco a mi creador, más quiero ser como él. Entonces, hermana, te dejo estas tres vestimentas y que tú puedas identificarte con qué vestimenta estás hoy. Y ojalá que en tu corazón esté tener estas vestimentas que son como tu creador, el perdón, el aprovechar bien el tiempo y tener palabras sabias. Muchas gracias, hermanas, y ahora va a compartir Cindy la siguiente parte. Muchas gracias, Lady. Bueno, pues siguiendo con este hilo de poder revestirnos, ¿no? De estas nuevas ropas, ¿no? De estas ropas que quiere Dios que siempre estemos, ¿no? Entonces, por un lado, aquí tenemos la necedad y por otro lado, la sabiduría, ¿no? Así como la necedad que dice que se basa en tu propia opinión y el engaño, ¿no? Y el ser orgulloso y resistente al consejo, ¿no? Algo de lo que podemos, yo creo que muchas identificarnos, decir, cuando a veces te resistes al consejo, ¿no? Cuando a veces crees tener la razón, ¿no? Y es cuando tenemos que identificar, ¿no? Que estamos viviendo en esa necedad, ¿no? Menos eso es lo que yo he podido ver en mi vida, ¿no? Aquí en Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es recto en su propia opinión, mas el que escucha el consejo es sabio, ¿no? Muchas veces, ¿no? Cuando ya ves, ya vas en el camino, ¿no? Una vez me decían, hay dos escaleras, ¿no? Imaginemos que hay dos escaleras y tú eliges subir por una, ¿no? Pero ya cuando vas a mitad del camino, te das cuenta que era la otra escalera, no era la que tú estabas, ¿no? Entonces tienes que volver a regresar, ¿no? Entonces, así pasa cuando a veces uno toma decisiones, ¿no? Sin pedir consejo, ¿no? Y sin oración, ¿no? Sobre todo, ¿no? El vivir, ¿no? En una vida en la que a lo mejor decimos, podemos llegar a decir, sabes que esta es mi vida y yo la vivo así, ¿no? Mucho de la cultura actual podemos ver que es como yo tengo la razón, ¿no? Primero estoy yo, ¿no? Es una cultura ya muy egoísta, ¿no? Entonces, cuando estamos siendo así, ¿no? O cuando yo me encuentro siendo de esta manera, ¿no? No buscando el consejo, no buscando lo que Dios quiere, sino lo que a lo mejor en mi propia opinión,
está bien, pues es cuando estoy viviendo en necedad, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha ayudado, pues es buscar la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, dice que cuando eres sabia, buscas la verdad y la justicia, ¿no? Y eres humilde y estás dispuesta a aprender, ¿no? Sabemos que podemos tener errores, sabemos que podemos eh, caminar, ¿no? Sintiéndonos equivocadas, pero también hay que aprender a ser humildes, ¿no? Decir, sabes que por aquí no era, ¿no? Entonces necesito saber, ¿no? Por dónde es, ¿no? Entonces en Santiago 3:17 nos dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de las buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Entonces, siento que últimamente Dios me ha enseñado esta parte, ¿no? Aprender a vivir en su verdad, ¿no? Aprender a poder tener esta sabiduría, ¿no? Decir, no solamente sabiduría es del conocimiento, ¿no? Sino dice, quien ama la paz, ¿no? Que es amable, que está dispuesto a ceder, ¿no? Muchas veces, pues, me puedo encontrar queriendo hacer las cosas como yo quiero, ¿no? Pero hay que aprender a ceder, ¿no? A tener compasión, ¿no? No mostrar favoritismo, ser sincera, ¿no? Entonces, he tenido que aprender, ¿no? A que si yo quiero caminar en sabiduría, necesito aprender a buscar la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Pues en la Biblia, ¿no? Poder buscar el consejo de Dios, ¿no? Poder buscar sus escrituras. ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que necesito ver en mi vida, ¿no? De que en dónde necesito aprender a cambiar o a ver que lo que estoy haciendo no está bien, ¿no? También hay que tener esa disposición, ¿no? De poder decir, no tengo la razón, ¿no? Y, pero Dios, ¿qué me dice? ¿No? Dios, ¿qué quiere? Ya no se trata de buscar una razón humana, ¿no? Una razón de que alguien tenga una razón, sino buscarla de Dios, ¿no? Sobre todo cuando podemos llegar a tener algún conflicto con alguien, ¿no? Sobre todo, pues, a veces con las discípulas se puede llegar a generar conflictos, ¿no? Pero debemos aprender a que no es quien tenga la razón, ¿no? Sino qué es lo que Dios quiere que hagamos ante esa situación, ¿no? Tal vez si estás sufriendo alguna injusticia en tu trabajo, en alguna situación con alguien, es ceder, ¿no? Por Dios, ¿no? Es aprender a ceder, ¿no? Es aprender a que las cosas son como Dios quiere y no es como uno quiere, ¿no? También tenemos la pereza y la diligencia, ¿no? Pues cuando estamos en pereza, dice, conduce a la pobreza y la falta de logros, caracterizada por la falta de motivación y la evasión del trabajo, ¿no? En Proverbios 6, del 6 al 8, dice, ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual, sin tener jefe ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento, ¿no? Me llamó la atención esta parte que te dice caracterizada por la falta de motivación. También la falta de motivación a veces está disfrazada, ¿no? Y en realidad es esta pereza, ¿no? De evadir lo que necesitamos hacer, ¿no? Mucho la frase esta de este, cuando decimos ya mañana lo haremos, ¿no? Entonces, también es como aprender, como dice Vela, mira la hormiga, ¿no? O sea, observa, ¿no? Cómo es que a pesar de no tener jefe, a pesar de que nadie le dice qué hacer, ella lo hace, ¿no? Entonces, yo también tuve que aprender, ¿no? Como quitarme esa pereza, ¿no? Que esa falta de motivación de hacer cosas, ¿no? O de hacer cosas en tiempo, en forma que necesito, porque se nos ha como llevado mucho a pensar a veces como
más bien como mexicanos es como, pues lo hago hasta el último, ¿no? A la mera hora hago las cosas, ¿no? Entonces necesitamos aprender, ¿no? A ser diligentes, ¿no? En este caso. Porque dice la diligencia conduce a la prosperidad y el éxito, ¿no? Se caracteriza por la dedicación y el esfuerzo. En Colosenses 3, 23, 24 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la herencia como vuestra recompensa. ¿No? Sabiendo, dice, todo lo que hagas, ¿no? O sea, no dice solamente cuando trabajes, solamente cuando ores, solamente cuando lees, ¿no? Dice, todo lo que hagas, hacerlo de corazón, ¿no? Eso es algo que Dios ha estado como marcando en mi vida, como no importa lo rutinaria que sea mi vida, ¿no? Si estoy haciendo qué hacer, si estoy lavando los trastes, si estoy haciendo mis tareas, lo que tenga que estar haciendo, todo hacerlo como para el Señor, ¿no? Hacerlo, saber que es hacia el Señor, hacia donde me estoy yo llevando mi vida, ¿no? Que si yo me dejo, ¿no? Buscar como nada más esa motivación y no la encuentro cuando yo lucho con ese sentimiento de falta de motivación y me pongo a hacer lo que tengo que hacer, es cuando yo estoy vistiéndome, ¿no? Cuando yo estoy quitándome ese ropaje y agarrando el que Dios quiere, ¿no? Y hacerlo no por quién me vaya a ver, no por quién lo vaya a disfrutar, nada, sino para el Señor, ¿no? Por último, tenemos la ira y la paciencia, ¿no? La ira que es caracterizada por la falta de control, la impulsividad, que puede dañar relaciones e incluso la reputación, ¿no? Y dice en Efesios 4, 26 al 27. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No podemos ver cuando tengo, no controlo, ¿no? Cuando no tengo dominio propio, ¿no? Cuando me dejo llevar por la adversidad o por el momento, ¿no? De que si, de si percibimos una injusticia, ¿no? Cuando yo soy impulsiva, cuando yo nada más actúo a través de lo que yo creo que está bien, también estoy faltando a Dios sobre todo, ¿no? Y hacer que dañen las relaciones, ¿no? Sobre todo esta parte de Dios me la ha enseñado mucho conmigo, ¿no? Que a veces no soy tan paciente con Él, ¿no? Que a veces me dejo llevar, ¿no? Porque si no hizo, como lo hizo, o que la escuela, ¿no? Entonces, yo he tenido que aprender, ¿no? A calmarme, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay cosas que yo quiero que él haga, pero yo creo que se deben hacer así, o creo que él ya debería de saber cómo se hacen. Y cuando no lo hace o cuando no lo hace como yo espero, me gana este control, ¿no? De como querer que él haga las cosas como yo quiera, ¿no? Y cuando muchas veces son cosas insignificantes, ¿no? Que he tenido que aprender como a, a poder vestirme de esta paciencia, ¿no? Caracterizada por la calma y la reflexión, ¿no? Que necesito aprender a ser calmada, ¿no? A escuchar antes de hablar, ¿no? A saber cómo actuar antes de hacer, ¿no? Y, y luego dice que puede fortalecer las relaciones y mejorar la reputación, ¿no? O sea, cuando yo actúo con ira, cuando yo actúo con enojo, daño mi relación con mi hijo, ¿no? Porque él ni va a entender y lo único que voy a hacer es dañar nuestra relación. Entonces, lo que yo tengo que aprender a hacer es actuar con calma y eso me va a ayudar a que mi hijo entienda mejor las cosas, ¿no? A que pueda acercarse más a mí, ¿no? Que no tenga miedo de decirme, incluso alguna situación, ¿no? Vamos ahora que, pues, mi hijo tiene 13, no, 14 ya, ya es joven, ¿no? Que está en la secundaria y tiene muchas situaciones, ¿no? Y yo quiero que mi hijo pueda confiar en mí, ¿no? Que pueda venir y no decir, híjole, mi mamá se va a enojar, ¿no? Sino que él pueda decir,
necesito decirle a mi mamá, ¿no? Porque ella me puede aconsejar, porque ella me va a ayudar, ¿no? Que lo que yo le he enseñado a mi hijo es que no hay castigos, sino hay consecuencias, ¿no? Que aún enfrentando las consecuencias, pero que yo voy a actuar desde la paciencia, ¿no? Desde el amor, ¿no? Porque nos dicen Colosenses 3:12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, ¿no? Esta escritura es como algo que yo necesito estar recordando todo el tiempo, ¿no? Y eso es algo que le pido a Dios, ¿no? En mis oraciones, Dios, vísteme de esa compasión, ¿no? De esa bondad, de esa humildad, ¿no? De cosas que en mi propia naturaleza no las tengo, pero que si, como veíamos al principio con Eti, que si andamos en la palabra, que si andamos en la oración, si tenemos una relación cercana con Dios, esto puede ser posible, ¿no? Hay la otra escritura de los frutos, ¿no? O sea, lo cuales son los frutos del Espíritu, ¿no? Las acciones del Espíritu se van a ver reflejadas a través de mi vida, ¿no? A través de que yo soy bondadosa, de que yo no guardo rencor, de que yo actúo con paciencia, con amor, ¿no? De que puedo aprender todas estas partes que vimos, ¿no? Que de aprovechar bien mi tiempo, ¿no? De tener palabras sabias, ¿no? Entonces, yo solamente lo puedo hacer a través de mi relación con Dios, ¿no? Porque cada que yo dejo enfriar mi relación con Dios, me vuelvo igual que antes, ¿no? Dicen, hay una escritura, ¿no? Dice que cuando te alejas completamente, te vuelves incluso hasta peor, ¿no? Yo lo llegué a vivir, ¿no? Yo me restauré hace como 4 años, ya no me acuerdo bien, pero yo pude ver, ¿no? Yo puedo ver esa parte de mi vida cuando yo estaba alejada de Dios, que incluso hacía cosas peores, ¿no? Que las que llegué a hacer en este momento, ¿no? Entonces, entre más yo necesito estar más cerca de Dios, ¿no? Para poder ser esa mujer que Dios quiere que yo sea, para poder vestirme de esta compasión, de esta bondad, de esta humildad, de esta gentileza, de esta paciencia, que bajo mis propias fuerzas no voy a poder. Si no es Dios quien me va a dar ese dominio propio, ¿no? Es Dios quien me va a llenar de todas estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a terminar con unas preguntas de reflexión que dice, ¿en qué situaciones me cuesta ser más como Jesús, ¿no? Que podamos reflexionar cada una, ¿no? En qué situaciones estoy más dada a ser como yo quiero ser, o ser como mi naturaleza, más bien, o en qué situaciones me cuesta más, ¿no? Dejar ir esa naturaleza, ¿no? Dice, de manera práctica, ¿qué puedo hacer para mejorar mi relación con Dios? ¿No? Como estamos viendo, ¿no? Todo eso tiene que ver con una relación con Dios. Entonces, si hoy siento que me está faltando dominio en alguna área de mi vida, ya sea la pereza, ya sea la ira, ya sea la falta de entendimiento, cualquier área, ¿qué puedo hacer? Primero que nada, mejorar mi relación con Dios. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer, no? Tal vez estudiando más a fondo, teniendo más tiempo, ¿no? Alabando, buscando clases, ¿no? Como decía Leti, buscando libros, ¿no? Andando en la palabra, ¿no? Y luego, por último, ¿cómo es que mi relación con Dios me ayuda a revestirme de Cristo? ¿No? Entonces, eh, cada uno, ¿no? Podemos reflexionar en esta parte, qué es lo que necesitamos, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios y eso nos va a ayudar a mejorar nuestro carácter, ¿no? A ser más como Dios quiere que yo sea. Entonces, pues, muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Me acompaña, por favor. Padre Dios del cielo, muchas gracias, Señor, por esta noche. Padre, agradeciéndote primero que nada, Señor, porque Dios, tú estás en control, Señor, de nuestras vidas, Padre, porque tú nos elegiste un día, Señor, nos llamaste, Señor, y nos trajiste a tu reino, Señor.
Y Dios, yo totalmente te pido, Padre, que sigas transformando nuestra vida, Señor, que sigas transformando nuestro carácter, Señor, que sigas fortaleciendo nuestro espíritu, Señor, que cada día podamos fortalecernos más en una relación cada vez más estrecha contigo, Señor, que podamos entender, Señor, que no nos dejemos engañar por el enemigo, Señor, que si en algo necesitamos trabajar, Señor, tú nos los hagas ver, Señor, tú nos muestres, Señor, aún el camino, Padre. Yo sé que a través de tu palabra, Señor, nos muestras, Señor, cada situación, Señor. Me puedo yo sorprender cada día que te busco en tu palabra, Señor, tú hablas a mi vida, Señor, y te agradezco tanto, Padre. Ayúdanos a cada uno, Señor, aún a poder ayudarnos unas a las otras, Señor. Que si tenemos alguna situación que queremos vencer, que queremos luchar, que podamos también aprender a poder apoyarnos de las otras hermanas, de nuestras hermanas de nuestra charla, de nuestro sector, de nuestras amigas, Señor, que puedan ayudarnos a orarte, a buscarte, Señor, para que juntas podamos fortalecer el espíritu y podamos dar esos frutos que tú quieres, Señor. Enséñanos tu palabra, Señor, y llévanos a aquellas mujeres que lo necesitan, Señor. Sabemos que hay tantas mujeres que están perdidas, tantas mamás solteras que pueden vivir en desesperanza, en desilusión, Señor, pero Dios, tú utilízanos para llevarnos a aquellas mujeres que tanto lo necesitan, Señor, y que tú ya has puesto en nuestro camino, Señor. Abre nuestra boca, Señor. Llévanos, Señor. Eh, Fortalécenos, Señor. Quédate en nosotros esta noche, Dios, que podamos cada una, Señor, reflexionar en nuestra vida, Señor, y poner nuestra vida, nuestro carácter en tus manos, Padre, para que tú lo moldees a través de tu Espíritu. Gracias por todo y por esta noche. En nombre de Jesús que te oro. Amén. Amén. Pues muchas gracias a las que se conectaron. Hoy fuimos en verdad muy poquitas. Normalmente estamos alrededor de 20, 25, hasta 30 hemos estado, pero bueno, quizá por la lluvia